Seguimos aquí en el mismo preámbulos. Como la Pascua se ha cumplido en la muerte de Cristo y la fiesta de las primicias se ha encontrado sus cumplimientos en la resurrección de Cristo, creemos que la fiesta de Pentecostés aquí representaba algo, es decir, que era el cumplimiento de algo. Fue el día en que nació la iglesia y el día cuando la iglesia comenzó a existir. La expresión cuando llegó el día de Pentecostés, o cuando se cumplió el significado que este era el cumplimiento del designio y propósito para el cual esta fiesta fue dada originalmente en Pentecostés. Debía haber una ofrenda del nuevo grano al Señor, y esta debía ser ofrecida en 2 panes de mejor harina, cocida como levadura, como vimos en el capítulo 23 del Levítico. Esto debía representar el principio y el origen de la iglesia. Esta fiesta hablaba de la venida del Espíritu Santo para el ministerio muy particular de llamar de este mundo a un pueblo para formar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En otra palabra, lo que Belén fue para el nacimiento de Cristo, Pentecostés, Jerusalén, lo fueron para la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encarnó, comenzó a bautizar a los creyentes. Esto significa que identificó con Cristo como su cuerpo. Aquí en la tierra, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, explicó porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de tanto judío como griego, tanto esclavo como libre, y todo se nos dio a beber un mismo espíritu. El Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se cumplió con este evento, la expresión. Cuando llegó, no se estaba refiriendo a unas determinada hora del día. Significaba que Pentecostés, que Israel había estado celebrando durante muchas generaciones, el fin se había cumplido. Veamos ahora el versículo 2 de este capítulo 2 de los Hechos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aquí vemos la forma más especial, la forma más excelente, la forma más estratega que Cristo utilizó: enviar el Espíritu Santo sobre el pueblo, enviar la unción de aquel que es poderoso, aquel que es gigante, que prometió enviarlo a la tierra, para que todo aquel que en él crea reciba esa promesa, como lo estás recibiendo tú en esta hora. En el nombre de Jesús, Cristo sopla el Espíritu Santo sobre ti. Aquí el Señor, permitamos ahora dirigir
su atención hacia algo que consideramos muy importante. Cuando el Espíritu Santo vino, no fue una forma visible, sin embargo dio a conocer su presencia de dos maneras. Hubo una apelación a dos de las vías sensoriales, mediante las cuales el género humano recibe su conocimiento adquirido. La mayor parte de vuestros conocimientos por la puerta entrada del oído y del ojo oímos y vemos. Pues bien, el Espíritu Santo hizo uso de ambas vías. Por medio del oído percibieron un ruido que llegó del cielo como un viento fuerte que llenó toda la casa donde estaban sentados. No fue ningún viento, fue un estruendo como de un viento. No fue como el ruido de la brisa que sopla suavemente por la copa de los árboles. Producía el ruido de un huracán o de un tornado. Creemos que toda la ciudad de Jerusalén lo pudo escuchar. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 2 de los Hechos. Te está mirando, por eso corrieron la gente. Escuche con atención. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Observemos que las lenguas eran como de fuego, no eran fuego, sino que parecía fuego. Esto llamó a la atención por medio de la vía del ojo. Por tanto, en aquel día de Pentecostés, cuando el día que el Espíritu Santo vino a la iglesia, bautizándole el cuerpo de Cristo, hubo una apelación a sentido como el oído y la vista. Esto no debe ser confundido con el bautismo de fuego. El bautismo de fuego es el juicio que todavía ha de venir. En el libro apocalíptico vemos la ira de Dios revelada desde el cielo como un fuego del cielo. Ese será el bautismo de fuego. Si los hombres no reciben el bautismo del Espíritu Santo, entonces tendrán que experimentar el bautismo del fuego, que significaba juicio. El bautismo de fuego es solo para aquellos que han rechazado a Jesucristo, pero ese fuego de juicio es algo todavía futuro. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y ellos vieron algo que tenía la apariencia de fuego. Continuemos ahora en el verso número 4, donde dice, ay Dios santo, Jehová, el Espíritu Santo está cayendo en esta mañana, está llenándote. El fuego de Dios te está llenando. Deja que te llene el poder de Dios. Deja que fluya sobre ti la unción. Deja que fluya sobre ti la esperanza. Deja que fluya sobre ti el fuego del poder de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu Santo le daba que hablar. Aleluya.
Aleluya. Este fue un caso muy asombroso. Cuando este versículo dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ahora alguien podrá cuestionarlo. El hecho de que hemos estado diciendo que fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron de veras bautizados. Creemos que el Señor Jesús dijo que los serían, dice en el capítulo 1 de este libro de los Hechos, en el versículo 4 y 5, estaban juntos. Le ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Espíritu Santo, la cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. El mismo hecho de que fueron llenos del Espíritu Santo indicaba que todos los otros ministerios del Espíritu Santo a los creyentes de esta época habían sido realizados. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Jehová. Aquí podemos ver el primer lugar. Ellos fueron renegados. Una persona tiene que nacer de nuevo espiritualmente. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, Jesús respondió al fariseo Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede ver o entrar en el reino de Dios. Según su lugar, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ellos, dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 9. Pero vosotros no vivís según los deseos de débil condiciones humanas, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En el tercer lugar, fueron sellados por el Espíritu Santo para una relación eterna con Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13 y el 14, dijo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras o garantía de vuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Y una vez más, en el capítulo 4 de la misma carta a los Efesios, en el versículo 30, dijo: no hagáis entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahora es posible contritar al Espíritu Santo de Dios, pero no es posible contritarlo hasta el punto de que salgan unos. El Espíritu de Dios sella al creyente para el día de la redención. Nunca se nos mandó pedir el sello del Espíritu Santo. Esto es algo que Dios hace al crear vosotros en él
al creer vosotros en Él, la fe en Jesucristo nos ha sellado del Espíritu Santo para el día de la redención. Bendito sea Dios. Para el día que esa promesa vendrá sobre nosotros. En cuarto lugar, fueron bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista. En el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 16, fue repetido por él, el Señor Jesús, como vino en el capítulo 1 de los Hechos, en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo de los muchos días. Entonces tuvo lugar este bautismo que lo colocó en el cuerpo de los creyentes. Señaló el principio de la iglesia. Desde aquel día en adelante, todo creyente en el Señor Jesucristo he puesto en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, tanto judío como griego, tanto esclavo como libre, y a todos los que Dios a beber de un mismo Espíritu. Ahora, la plenitud del Espíritu Santo también tuvo lugar en el día de Pentecostés. Observemos que dice aquí en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y esta plenitud del Espíritu Santo fue para el servicio cristiano. La experiencia del día de Pentecostés resultó de la plenitud del Espíritu Santo. Hoy ocurre lo mismo. La plenitud del Espíritu Santo es para servir. Esta es la única obra del Espíritu Santo que debemos pedir. Se nos mandó a ser lleno del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5 versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Cada vez destaca aquí que antes del Pentecostés los creyentes anhelaban esta plenitud del Espíritu Santo. En el capítulo 1 de los Hechos, en el versículo 14, leemos todo esto. Perseveraban unánime en oración y ruego. Ahora, ¿a qué se refería su ruego? Pues a la promesa del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que lo enviaba o enviaría el Espíritu Santo. Aquí podemos encontrar una promesa cumplida por el Espíritu Santo. El Señor quiere que nosotros nos llenemos cada día más. El Señor quiere que clamemos. El Señor quiere que nosotros invoquemos ese nombre, invoquemos esa presencia, invoquemos esa autoridad, invoquemos esa unción para ser llenados por el Espíritu Santo. Dios está reclamando en este tiempo que nos llenemos del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Ahora, aquí en el versículo del capítulo 5 podemos leer, ahora en el versículo 4 de este capítulo 2 de los Hechos, termina diciendo: según el Espíritu le daba que hablaran, estos apóstoles eran de Galilea,
no podían hablar todos los otros idiomas que más adelante se mencionan en este pasaje, pero el cual en aquel momento los estaban hablando. El Espíritu les daba la capacidad de hablarlo. Ahora leamos el versículo 5 del capítulo 2 de los Hechos. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían llegado de todas partes para participar en la fiesta de Pentecostés. Este era el motivo por lo cual se encontraba en Jerusalén. Ahora el versículo 6 dice: y al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¡Wow! Allá va chino, mandarín, inglés, japonés, haitiano, creol, francés. Había de toda la lengua, porque el Espíritu Santo revela las cosas profundas. El Espíritu Santo revela hasta los tuétanos, los huesos, lo escudriña. Bendito sea Dios. Así es, mis amados, que Dios le bendiga en esta mañana, que Dios le guíe en esta mañana y esa pequeña cápsula de Dios que le he llevado. Yo soy su hermano y amigo, profeta para las naciones, Rufino Paulino. Para la oración, llame al número de WhatsApp más 1-829-638-5927, más 1-829-638-5927 para la oración, República Dominicana. Amén.